Pues hola, ¿cómo estáis? Quienes me escucháis, de nuevo aquí con vosotros desde el canal de Joan Antifakes para contaros algunas cosas que os puedan ayudar. Ya digo que aquí no tengo ningún interés en que alguien vote por alguna formación política ni nada. Esto cada uno, los que seáis mayores de edad, pues lo decidéis vosotros. Ya os digo que a mí no me tenéis que creer, tenéis que ir a buscar información. Yo os digo lo que hay, siempre según mi opinión, pero también basándome en hechos históricos y en hechos concretos que no tienen ninguna manipulación como suelen hacer muchísimos de los youtubers. Tengo que decir, claro, que yo no estoy en contra de los youtubers, digo porque hay veces que me hacen unos comentarios que, por supuesto, lo que ya os digo, el comentario que me hagáis que no sea con educación o con insultos y tal, ese lo voy a eliminar. Lo siento mucho, pero el que quiera criticar por lo que digo, me diga, no tiene usted razón o no tiene razón, me parece muy bien. Ya para insultos ya y cosas de esas, no. No, porque cuando uno recurre al insulto es porque no tiene argumentos para contrarrestar la opinión del otro. Entonces, ¿para qué vamos a empezar a discutir? Yo no me voy a poner a insultar. Entonces, pues lo que os he dicho, comentarios que falten al respeto, pues los voy a quitar. Eso está muy claro. De los demás podéis decir todo lo que queráis. Pues bien, yo creo que hoy deberíamos empezar hablando un poco de la historia de España. No voy a hacer un peñazo de historia de España vamos, extensa con datos, fechas y tal. No. Vamos a hablar un poquito, pero vamos sobre todo a desmentir un poco o a concretar lo que realmente ha sido este país, cómo se formó, lo que verdaderamente sucedió y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Porque últimamente se habla mucho de la patria y de España, y yo soy español y tú no eres español. Vamos a ver. La patria, la patria son las personas. Os lo digo porque muchos van con la bandera, que el himno, que si viva España, me parece muy bien. Pero mirad, la bandera sin las personas es un trozo de tela. El himno de España sin las personas es una mera composición musical. La tierra de España, el territorio español, sin las personas, se convierte en orografía. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace a un país? ¿Qué es lo que le da sentimiento de patria a un país? Son las personas. Y son tan españolas las que piensan de una manera como las que piensan de otra. Hasta las que piensan mal. Porque aquí siempre se ha tendido muchas veces a decir los buenos españoles y los malos españoles. Oye, y gente que no se siente española. Y al que no se siente tú no le puedes obligar. Porque el sentimiento es privativo de cada uno. No se puede obligar a uno a sentirse español si no se siente. Y por otra parte, hay que ponérselo también agradable para que uno se sienta cómodo sintiéndose español. Que hay veces que algunos lo ponen un poco complicado. Vamos en principio a hablar corre muchas veces la tendencia de situar España ya, parece ser que en la prehistoria existía España. Bueno, no es cierto. Vamos a diferenciar lo que es el hecho territorial, por ejemplo, la unidad de España. Política lo veremos más tarde. Geográfica, digamos que la primera connotación que podíamos tener era la Hispania romana, que es la provincia de Hispania, que estaba formada por la Bética, la Tarraconense, la Lusitania, que sería lo que hoy es más o menos Portugal. Esa es la primera constancia que se tiene, pero eso no era España. Eso era una provincia romana que se llamaba Hispania. Y ni siquiera se hablaba el castellano. Entonces hablaban unas lenguas en España, pues de los iberos, los celtas, incluso una tribu un poco así, un poco misteriosa, que eran los tartesos, de la que se sabe más bien poco, los celtíberos, que estaban más o menos por el centro. Y con los romanos sí que se procedió a la romanización de España y se introdujo el latín como lengua, que luego derivó al castellano, como veremos más tarde. Se tiende ya a pensar que después de la caída del Imperio Romano, cuando llega el Imperio Romano de Occidente, de que la parte donde pertenecía Hispania se desmorona y empiezan las invasiones de las tribus llamadas bárbaras, eran tribus de origen germánico.
A España vienen, entre otras, pero mayoritariamente son las que se hacen, digamos, con el dominio de todo lo que es la península ibérica, vienen los visigodos. Los visigodos, una tribu germánica, y se instauran aquí durante X años, unos 200 años más o menos, no voy a concretar mucho tampoco. ¿Qué sucedía? ¿Era España? No, todavía no era España. Ese territorio que era la España visigoda era la Hispania, era el reino visigodo de Hispania, no era España, que comprendía también a Portugal. Ahí sucedió una cosa, es que los visigodos tenían una manera de entender la monarquía en la cual pues se sucedían mucho los asesinatos. Cuando moría un rey mataban a los descendientes, normalmente si habían varios hermanos había uno que se cargaba a los otros para poder heredar el trono. En fin, antes en las escuelas, sobre todo de la época franquista, se hacía a los niños aprenderse la lista de los reyes godos, una cosa absolutamente absurda, que no sirve absolutamente para nada, porque en fin, había muchísimos, algunos reinaban poquísimo, y hay algunos cuantos pues empezando por Don Rodrigo, que fue el último rey, y el primero, que fue Don Pelayo, y podemos hablar pues de alguno más, como Leovigildo, o Recaredo, que fue el que adoptó la religión cristiana en cuanto como religión oficial del reino visigodo. Por supuesto que los visigodos no se llenó esto de visigodos, aquí había población hispano-romana que se adaptó. Visigodos cuenta que habían 20, 30.000, pero vamos, solo digamos lo que detentaban el poder y era el reino visigodo y trajeron sus leyes. Y esto acaba a principios del siglo VII, del siglo VIII, cuando se produce la invasión de los árabes. Pero esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo porque los árabes que estaban en el norte de África no vienen aquí y dicen, el reino visigodo, vamos a meternos ahí, vamos a traer nuestra religión. No. Ahí sucede una cosa muy curiosa. Hay un rey visigodo, Vitiza, que muere y su sucesor es Don Rodrigo. Pero hay algunos herederos de Vitiza que no están de acuerdo con que Rodrigo sea el rey. Por lo tanto, lo que hacen es, aprovechando que está el caudillo árabe en el norte de África, es hablar con él y, digamos, pedirle ayuda para que una sus fuerzas a la de ellos y así derroquen a Don Rodrigo. Todo esto en silencio y sin que se enteren, una tradición en toda regla. Así que Musa, que era el caudillo árabe, vosotros habéis oído muchas veces, vendrá el moro Musa, pues eso viene de este caudillo árabe, envía a Tarik. Tarik era su general, con tropas, y se produce la batalla de Guadalete. Guadalete es un río del sur de España, más o menos por la provincia de Huelva, por ahí. Cádiz, Huelva. Y en esa batalla, las tropas de los que eran contra San Rodrigo, que eran también visigodos, estas se ponen al lado de los musulmanes y derrotan a las huestes de Don Rodrigo, al cual muere. Entonces los musulmanes, pues están aquí los árabes y dicen, pues ya que estamos aquí, pues nos vamos a quedar. Y en 7-8 años conquistan casi toda la península ibérica, menos Cantabria, las montañas de Cantabria. Llegan hasta Francia, entran en Francia, pero en Poitiers se produce una batalla donde Carlos Martel, el caudillo de los francos, que era otra tribu germánica, que son fundadores de Francia, Carlos Martel derrota en la batalla de Poitiers a los árabes y los hace retroceder hacia los Pirineos y después
sus sucesores consolidan una cosa que se llamó la marca hispánica, que fue el inicio de otros nuevos reinos que marcaron lo que es la historia de España. Los vengo a decir porque luego viene un periodo que se llamó Reconquista, pero no hay Reconquista, porque en realidad nadie reconquistó, los que avanzaban no reconquistaban. Vamos a ver, una cosa es que, por ejemplo, yo tengo España, vienen los franceses, me invaden y yo reconquisto el territorio que me han quitado, pero aquí los visigodos no reconquistaron nada. Sinceramente, lo que pasó fue que en el norte un caudillo, por el origen visigodo, un Pelayo, hablan de batalla de Covadonga, el que derrotó a los árabes. En realidad fue una escaramuza, no hay signos de batalla, signos arqueológicos de una gran batalla como se contaba en los libros, pues no la hay. Y de ahí bajan, ocupan lo que es la zona de la meseta del norte de León, Galicia, y poco a poco van iniciando, digamos, una expansión, que no digo reconquista, porque ellos no tenían como, vamos a reconquistar lo que nos han quitado. Lo digo porque esa parte empiezan a nacer varios reinos, el reino de Galicia, el reino de León. Más tarde nace el reino de Castilla, que primero fue un condado. Y por otra parte, en la zona, digamos, más hacia el este, está el reino de Aragón, Cataluña, y por cada un reino va conquistando poco a poco, hacia abajo, territorio con el afán simplemente de expandirse. Lo digo porque muchas veces el imperio, digamos, árabe se desintegró. En España pasó a llamarse primero el califato dependiente de Damasco, luego fue califato independiente de Córdoba, y a partir de ahí, después de Almanzor, pues se desintegra, digamos, la unidad de los árabes y se forman diferentes reinos que fueron denominados reinos de taifas, ¿no? Estaba el reino de Zaragoza, el reino de Valencia, estaba el reino de Toledo, todos eran caudillos musulmanes, pero muchas veces estaban obligados a pagarle tributo a los reyes cristianos y habían cristianos que luchaban a veces con los musulmanes a cambio de dinero, mercenarios. Por ejemplo, Cid Campeador pues luchó tanto a favor del rey que le pagaba como de algún caudillo árabe, como fue el rey de Zaragoza, Mutamid, o el rey de Valencia, Al-Qadir. Le pagaban y él, como buen mercenario, pues luchaba con ellos. Así que poco a poco, por un lado empieza la expansión de León, luego se unen los reinos de Castilla y de León. Hay varios hermanos que tenían diferentes reinos, uno de ellos unifica los reinos, y por otra parte también Cataluña se une con Aragón, se forma la corona de Aragón, y posteriormente conquistarían las Baleares y Valencia. El rey Jaume I, el conquistador, fue el que, digamos, conquista lo que falta, que era el reino de Valencia, para formar lo que es la corona de Aragón. Y la corona de Castilla, menos Portugal, que forma como reino independiente, van bajando hacia el sur, van conquistando, al final solo queda un reino, el reino nazarí de Granada. Y ya en ese momento se produce un acontecimiento histórico, que es la boda entre el rey de Aragón, entre Fernando el Católico, el que sería rey de Aragón, y la que sería reina de Castilla, que era Isabel la Católica. Aquí vamos a diferenciar, porque hay muchos que dicen, ahí empezó la historia de España. Pues no. Se conquista primero Granada, que pasa a formar parte del reino de Castilla. También se conquista el reino de Navarra, que era un pequeñito reino que estaba por allí entre Francia y España. El duque de Alba lo conquista también, pero no se produce, digamos, la unión política de España con esa conquista. ¿Por qué? Porque Fernando el Católico sí que fue rey de Castilla, pero en Aragón las leyes impedían reinar a las mujeres. Por lo tanto, Isabel la Católica nunca fue reina de Aragón. Y los dos reinos nunca se unieron políticamente. De hecho, cuando muere Isabel la Católica, la heredera del reino de Castilla es su hija Juana, conocida como la Loca, Juana la Loca, que está casada con Felipe el Hermoso,
de origen de Flandes. Y su padre se casa otra vez con una francesa que se llamaba Germana de Foix, intenta tener un hijo para dejarle a Aragón porque ya no quería que reinara en Aragón su hija, no podía además, porque era mujer y el yerno no le caía bien, Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca, que al final muere Felipe el Hermoso. Y el heredero de Felipe el Hermoso es su hijo mayor, que es su hijo Carlos, que sería el futuro Carlos I de España y luego emperador de Alemania, V de Alemania, que a su vez se convierte en heredero de Fernando el Católico, hereda, digamos, Castilla y hereda Aragón. Y en ese instante sí que se unifican, digamos, bajo un solo rey, porque a Juana la Loca la declaran incapaz, aunque no lo estaba del todo, pero bueno, entre el padre y el hijo pues la dejaron ahí en un convento hasta que se murió muchos años después. Pues Fernando el Católico y Isabel se habían casado, pero eran dos reyes. En este caso se unifica todo en un único heredero, que es Carlos I. Lo primero era rey de Castilla, era rey de Aragón, de Navarra, fue también emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero cada reino tenía sus instituciones. Las Cortes de Aragón tenían unas leyes, las Cortes de Castilla tenían otras y eran muy diferentes además. Eran dificilísimo de conjugar unas y otras y continuaron. Además, en zonas de Aragón había una lengua distinta también, como en Galicia, aunque poco a poco se va imponiendo el castellano, pero el catalán, por ejemplo, se habla tanto en Cataluña como en la mayor parte de Valencia, como en Baleares. ¿Cuándo, digamos, se produce la unión política, digamos, ya formalmente? Pasaron muchos reyes, porque los reyes sí los conocía, los de la península ibérica, como españoles y tal, pero políticamente todavía no estaban unidos. Carlos I le heredó su hijo Felipe II, digamos que amplió el imperio que se le había dejado su padre en América, digamos, era el rey en cuyo imperio no se ponía el sol, el imperio conocido como español. Pero en realidad la corona de Aragón se expandió hacia el Mediterráneo, conquistó media Italia, las islas de Cerdeña y Sicilia, y Castilla se dedicó más a América y algo del norte de África, por supuesto las Canarias, que ya las tenían de hacía tiempo. La situación política. ¿Cuándo se unió políticamente? Pues digo, a Felipe II le sucede Felipe III, un rey absolutamente incapaz de gobernar, que fue, digamos, gobernado por dos válidos, dos nobles que hicieron lo que les dio la gana, que era continuar con la tradición hispana de la corrupción. Uno de ellos el duque de Lerma, luego su hijo el duque de Uceda. A Felipe III le sucede Felipe IV, que estaba más interesado en las señoritas, que en el gobierno, el cual dejó en manos de otro válido, el conde duque de Olivares. Felipe IV, cuando muere, solamente tiene un hijo, que se llama Carlos, el futuro Carlos II el hechizado. ¿Qué es lo que ocurría? Que los matrimonios consanguíneos que habían hecho esta rama de la dinastía de los Austrias, de los Habsburgo, que era la que se instauró una vez Juana la Loca se casó con Felipe el Hermoso, que era Habsburgo, y ya los hijos eran todos Habsburgo. Entonces, este rey, el último de la dinastía Habsburgo, Carlos II, era una persona que físicamente tampoco estaba en condiciones, ni física ni mentalmente, para gobernar, pero era el heredero y, claro, sorprendentemente, por su propio, digamos, físico, no pudo tener hijos.
lo cual era bastante normal porque era un hombre que ya decimos que tenía que apoyarse en la pared para no caerse al suelo. Era un hombre casi deforme. Y luego se dejaba influir por todo el mundo porque era incapaz de tomar decisiones. ¿Qué ocurre? Que Carlos II muere sin hijos y entonces se habla de una sucesión que tiene dos candidatos. Uno es el candidato francés, que es sobrino nieto de Carlos II, y otro es el candidato austriaco, que también es familia. Los dos son familia, pero ahí entra el juego de la política que lo enmaraña todo, y los franceses pagaban a unos miembros de la realeza, los que estaban en los consejos del rey, para que el rey testara a favor de Felipe d'Anjou, y otros pues hacían lo propio para que testara a favor de Carlos de Austria. Al final ganó la parte francesa y Carlos II dejó heredero. No lo dejó a él, se lo hicieron que lo dejaran a Felipe d'Anjou, y pasó lo que tenía que pasar. Pues que la parte de Aragón, que había apoyado a Carlos de Austria, la parte de Castilla apoyaba a Felipe d'Anjou, pues ya tenemos una guerra civil, como las muchas que han habido aquí, que se cree que solamente ha habido una guerra civil. No, pues no, solamente de guerras carlistas han habido 4, y esta es otra, y luego muchos más encubiertas. Entonces, es un país cainita, se llama así por lo de Caín, ¿no? De que entre hermanos nos peleamos muchos, y bastante, y además nos calentamos a base de bien, cosa que deberíamos evitar, porque las guerras civiles son las peores del mundo. No las gana nadie, las pierden todos. Bueno, pues digamos que se empieza esa guerra. Esa guerra, pues al final la acaban ganando, pero habían intereses. Los franceses, por supuesto, apoyaban al candidato francés. Los ingleses apoyaban al candidato austriaco, pero al final llegaron a un acuerdo y dicen, bueno, va, retiran su apoyo, el archiduque Carlos de Austria se va. La victoria corresponde a las tropas de Felipe d'Anjou, que se corona como Felipe V, pero le cuesta entrar a base de batallas, primero en el reino de Valencia, que era la batalla de Almansa, y luego en Cataluña también. El problema es que cuando entra, deroga todos los fueros, instituciones, todo lo que había en los reinos de Valencia, en el Principado de Cataluña y en Aragón, se los carga, y lo dijo bien claro, por lo justo derecho de conquista. No respeta las instituciones y pone las instituciones castellanas, las que habían en Castilla, como únicas en un estado centralizado, como ya hacía en Francia el abuelo de Felipe V, este sería Felipe d'Anjou, fue Felipe V, que fue Luis XIV, el conocido rey sol francés, que estaba fuertemente centralizado, ni hablar de las autonomías, y por supuesto todo funcionaría en castellano. Es cuando empieza a imponerse el castellano ya mayormente en la zona, pero no definitivamente, porque el pueblo sigue hablando las lenguas autóctonas como ocurre hoy en día, porque la mayoría pues no tiene acceso a las escuelas, que es donde se enseña la lengua, cuando hablan la lengua que les enseñan en casa. Bueno, aquí serían, esto sería en principios del siglo XVIII, cuando podemos hablar ya formalmente como un estado políticamente unido, un estado que se llama España, ¿vale? Después de Felipe V, pues tenemos una cosa muy curiosa. Felipe V se retira, abdica. Digo, yo me quedo de rey emérito y dejo de heredero a mi hijo Luis I. Luis I tenía 17 años. ¿Y qué pasó? Que se murió a los 9-10 meses de ese rey. Le cogió una flojera y se murió. El pobre chico. Y entonces Felipe V hizo una cosa, hombre, muy legal no era, porque una vez había abdicado, pues ya le tocaría al siguiente en el turno.
Pero dice, no, mira, voy a volver a ser rey. Y otra vez fue Felipe V rey. Ahí ya empezaba a dar muestras de la enfermedad mental. No sé si lo habéis documentado. Felipe V se paseaba desnudo por el palacio, el juez, y se vestía y se creía rana, andaba croando y saltando, brincando como la rana. Claro, como era el rey, nadie le decía nada, pero hoy en día hubieran dicho, este hombre está como un cencerro, y lo hubieran metido directamente en una institución. Pues claro, un hombre que se cree rane, que se pasa el día saltando y croando, pues no, pues aquí no se hizo nada. O sea, hasta que se murió. Y él heredó su otro hijo, se llamaba Fernando VI, un señor que estaba casado con una portuguesa, con Bárbara de Braganza, no tuvo hijos y que también dio muestras de enfermedad mental. Cuando murió su mujer ya lo notaba, no sé, una fuerte depresión y no se lavaba, no se cuidaba, en fin. Total, que no mucho después de que muriera su mujer, murió también él. Habían tenido hijos y le sucedió otro hermano, Carlos III. Carlos III tenía experiencia en el reinado porque su padre lo había hecho rey de Sicilia, de Nápoles y de Sicilia, y él estaba acostumbrado a reinar, parece que bastante bien. Y Carlos III pues está considerado un rey, digamos que en este caso pasable, ¿no? Porque a pesar de que se dedicaba a lo que se dedicaban los reyes, que era salir de caza, casi se cargó a toda la fauna que había en Madrid y alrededores, pero digamos que estamos en un momento de la historia que se llama la Ilustración y tuvo unos ministros ilustrados que más o menos llevaron el país. El problema, que Carlos III tiene un hijo que se llama Carlos IV, que era un bobalicón. Era directamente un bobalicón. Que decía a su padre, nosotros tenemos mucha suerte de ser más suerte que nadie porque somos reyes y por eso nuestras mujeres no nos pueden engañar, porque siendo los reyes por mandato de Dios, ¿con quién iban a estar mejor? Y dicen que su padre me dijo, hijo mío, tú eres tonto. De verdad que lo era. Se casó con María Luisa de Palma y Borbón, otra Borbona que era una señora, vamos, con decir que le confesó a su confesor que ninguno de los hijos que había tenido era del rey. Carlos IV no se enteraba de la película, estaba allí a sus cosas. Que era un hombre de inteligencia muy limitada. Y tuvieron varios hijos, entre ellos uno que se llamó Fernando, que sería Fernando VII, del cual hablaremos, porque ahí pasó un episodio. Fue que la reina tenía un amante que era Godoy, que era como si dijéramos el presidente del gobierno. Godoy estaba comprado por Napoleón, accedió a que entraran las tropas francesas para invadir Portugal, porque supuestamente Portugal estaba apoyando al enemigo de Napoleón, que eran los ingleses, y una vez entraron aquí tan tranquilamente, pues que se quedaron en el país. Cogieron al rey y a la reina y a Fernandito, y lo mandaron a Bayona, en Francia, y allí se pasaron ellos todo lo que se llamó la guerra de la independencia antiguamente, que ahora se llama guerra del francés, un término mucho más adecuado. Se la pasaron en Bayona felicitando, pues, por ejemplo, a Napoleón por cada victoria que obtenía sobre sus propios compatriotas. Imaginaos, hasta Fernando, el futuro Fernando VII, que entonces se ha conocido como el deseado, porque el pueblo español no se resistía a que los franceses que venían aquí y lo robaban todo y encima, pues, y deseaban que volviera el rey español, a pesar de que era un traidor como la copa de un pino. Bueno, con ayuda de los ingleses y con una batalla que se llamó la batalla de Bailén, donde el general Castaños, con la ayuda del calor, que se fue en pleno verano, y la ayuda de las gentes del pueblo que suministraron agua a las tropas españolas mientras que los franceses se morían de sed,
derrotaron a un ejército prácticamente invencible, la primera derrota que sufrió Napoleón, y acabó siendo expulsado de España. Los españoles se reunieron en Cádiz y en 1812 firmaron una constitución, la primera que había en España. El rey llegó y se cargó la constitución. Así, el que había dicho, marchemos por la vía constitucional, y yo el primero, eso lo dijo después cuando se le amotinaron las gentes, en una cosa que se conoció el motín de Riego. Él se asustó y dijo, pues sí, la vuelvo a firmar la Constitución, marchemos todos por la senda constitucional, y yo el primero. Y lo que hizo fue llamar a una alianza que había en Europa, la Santa Alianza, que era la que se ocupaba de que, para evitar más Napoleones, protegieran a las monarquías absolutas. Entraron otra vez soldados franceses aquí, los 100.000 hijos de San Luis, que no eran 100.000, y restauraron la monarquía absoluta, que ya estuvo vigente hasta la muerte de Fernando VII, que no tenía hijos, tenía hijas, y dejó a su hija Isabel, que tenía 2 o 3 años, como reina de España, que fue Isabel II. Isabel II era muy pequeña, a los 14 años la declararon mayor de edad. Nefasto. Lo de Fernando VII fue nefasto. Por culpa de él hubo 4 guerras civiles, por no dejar claro que sí, que... No voy a explicar. Había una ley francesa que decía que las mujeres no podían reinar. En Francia no habían reinas. Entonces, cuando moría el rey con solo hijas, heredaba el hermano. Esa ley la trajeron los franceses, se llamó la ley sálica, la cual impedía reinar a las mujeres, pero Fernando VII la derogó. Luego la volvió a rehabilitar y luego la volvió a derogar, con lo cual heredaba a Isabel II, pero su hermano Carlos, pues que no, que me toca a mí. Y los otros partidarios de Isabel, que no, que tú eres muy conservador, muy absolutista. Y a la otra, como es pequeñita, la podemos manejar como queramos. Total, 4 guerras civiles durante el siglo XIX. Lo costó lo poco que nos quedaba. Las colonias que se llamaban de América se habían independizado, y bien que hicieron hace mucho tiempo, en tiempos de Fernando VII, pero durante este siglo XIX los españoles andaron ahí guerreando. Todavía está por ahí el Partido Carlista, que se presenta también a las elecciones. No lo votan nadie, pero ellos siguen ahí presentes. Por cierto, se alinearon con Franco, como veremos ahora. Isabel II, otra persona que era incapaz de reinar, nunca tuvo muchas luces, tampoco quiso aprender. Encima la casaron, y digo bien porque no se casó ella, no quiso casarse ella, sino que le dijeron, te vas a casar con este. En Europa decían, no, con un francés no, con un príncipe austriaco tampoco, un alemán tampoco, no, que se case con un español. Claro, pues la casaron con su primo. Su primo, vamos a decirlo claro, era homosexual. No le hizo mucho caso a ella tampoco, y ya sé cómo era la reina, se dedicó pues a tener todos los amantes que quiso. Tuvo muchísimos hijos, probablemente ninguno de su marido. Y uno de ellos, por ejemplo, Alfonso XII, su hijo Alfonso, que fue el futuro Alfonso XII, pues este se cree hijo de un general de aquí, de un teniente en Valencia, llamado Enrique Puigmontó. No se parecía nada a la madre y al padre tampoco, a los oficiales, ¿vale? ¿Qué sucedió? Que España estaba hecha unos zorros, después de tanta guerra carlista, tanta historia. Mucha gente estaba harta ya de la dinastía de los Borbones, entre ellos el general Prim, y montaron una revolución
y la reina tuvo que huir a Francia al exilio. Entonces el general Prim propuso que se buscara un príncipe de las casas europeas, un príncipe de talante no absolutista, digamos más culto, con ideas más modernas. Habían varios candidatos y al final se decidieron por un candidato italiano, Amadeo de Saboya, de la casa de Saboya, Amadeo de Saboya, Amadeo I. Se casó, este señor estaba casado con Eloísa del Pozo de la Cisterna, la reina húmeda le llamaban por los apellidos que tenía, pero fue una gran reina, de las reinas que ha tenido España probablemente la mejor. Se ocupó de que las lavanderas, por ejemplo, tuvieran sitio para dejar a sus hijos. Era un trabajo miserable el de lavar la ropa a los ricos. Entonces ella lo vi, y estas mujeres, los niños los tienen aquí, no están en la escuela, y de su propio dinero. Y quitándolo de la asignación de su hijo, que era el príncipe de Asturias, porque decía, mi hijo no tiene tanto dinero si tiene 4 años. Amadeo I, no era que era un rey culto, pero desde luego no era como los Borbones, pero al final se tuvo que ir porque aquí la monarquía, los nobles españoles no aceptaban, querían un Borbón y querían un Borbón, y al final, harto ya de que le pusieran bombas, al final la última, y de que le hicieran desplantes, la última, y dijo, esto no puede ser, y dijo, miren, yo abandono y me voy otra vez para mi casa porque el día menos pensado salimos saltando por los aires, y si no me quieren. Había obras de teatro que se hacían en Madrid entonces, donde salía un rey que se llamaba Macarroni I, que absolutamente era Amadeo de Saboya. Pues Amadeo se fue. Y entonces se proclamó una república, la primera república española. Duró más o menos un año. Hubo 4 presidentes, tuvo 5 en realidad, pero los más conocidos fueron Nicolás Salmerón, Estanislao Figueres primero, Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Luego se dio un golpe de estado por el general Pavía, al Serrano se había rebotado, se puso como presidente de la República, el general Serrano fue presidente de la República, pero estaban ahí los restauradores, que llamo yo. Querían restaurar con Cánovas del Castillo al rey Alfonso XII. Alfonso, un chico joven, lo restauraron como Alfonso XII. Se casó con su prima, que murió al año, María de las Mercedes, y luego se casó con una austriaca, María Cristina, con la que tuvo varias hijas. 4 o 5 hijas tuvo. La verdad es que Alfonso XII también era, como todos los Borbones, le gustaban mucho las señoras, pero murió joven. Murió a los 28 años, estando embarazada la esposa. Curiosamente, meses después de la muerte del rey Alfonso XII, dio luz a un niño que nació rey, Alfonso XIII. En aquella época se alternaban los gobiernos, el gobierno, digamos, conservador, el gobierno liberal, pero era lo mismo, se alternaban, es lo que se llamaba en esa época la alternancia. Hubieron varios presidentes del gobierno que fueron asesinados, entre ellos el mismo Cánovas del Castillo, también Eugenio Dato, Canalejas, en fin. ¿Qué panorama tenía España? España entonces, en el siglo XIX finales, no contaba... España no contaba entonces, en aquella época, para nada, ni como nación aliada, ni como enemigo. Éramos nada, el cero a la izquierda. ¿No? Habíamos perdido todo el prestigio que tenía el país, si es que alguna vez lo tuvimos, también lo tengo que decir. Bueno, Alfonso XII, como ya os he dicho, muere con la reina María Cristina embarazada y tiene un hijo, Alfonso XIII, que nace rey, un hijo póstumo. Este rey también es un rey malcriado desde un primer momento, que se dedica más a las juergas. De hecho, su mujer, una inglesa que se llama Victoria Eugenia de Battenberg, decía, los españoles son malos maridos y los borbones todavía peor. Este fue un campeón, porque además fue un innovador, fue el primer
productor de cine porno español. Fundó una compañía, por supuesto las fundaron dos personas en su nombre, en Francia, que se llamaba Royal Films. ¿Qué os parece? Royal Films. Qué cachondeo, ¿eh? Pues sí, este señor fue el primer productor porno del cine español. Alfonso XIII. Bien, con este señor el desbarajuste llegó a ser total, entre que él se implicaba poco, que la crisis económica después de la Primera Guerra Mundial afectó. Este país tenía un problema muy grande, no es como ahora. Aquí el 50% de los españoles de esa época eran analfabetos. Los hombres, las mujeres llegaban hasta el 70-80% dependiendo de zonas. Hubo una emigración del campo a la ciudad. Ahí la gente que iba a la ciudad ya estaba menos controlada que la población del campo, que estaba controlada por los caciques, que eran, pues, digamos, los terratenientes, los poderosos, que todos eran monárquicos. Y empezaron a beber de las fuentes del marxismo, el anarquismo, que todas esas ideas se iban propagando entre los trabajadores. Encima hubo una guerra con Marruecos, en la cual hubo un desastre. El desastre era una batalla donde se perdieron muchas vidas por culpa de la incompetencia de los oficiales y también de lo mal pertrechados que estaba el ejército español y de lo anticuado que estaba. Y el rey, por supuesto, escurrió el bulto, culpó a unos, aprovechando la circunstancia un general de un golpe de estado, Primo de Rivera, con la complicidad de su majestad el rey, Alfonso XIII, y cuando ya no le sirvió se lo eliminó a lo mandó al exilio, pero ya la gente estaba muy en contra del rey. En 1931 hubo unas elecciones municipales que los partidos que eran republicanos dijeron que, aunque eran municipales, lo iban a tomar como un referéndum para ver si la gente quería república o monarquía. O sea, que ya sabían que los que quisieran república votaran a los partidos republicanos, monarquía, pues iban a hacer lo que habían hecho siempre, votar a los partidos monárquicos. Y que ese voto que se tendría en cuenta solo en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque en los pueblos el voto estaba secuestrado. O sea, el cacique se ponía allí y a veces hasta ponía él la papeleta. Esto te lo digo yo del analfabetismo, es por eso en España se doblan las películas. Porque entonces cuando empezó el cine sonoro, que fue por esa época, podrían haber subtitulado aquí las películas y así ver cómo actuaban los actores en lengua original, como se hace en la mayoría de los países. Pero ¿qué pasaba? Que si subtitulaban, muchas de las personas no hubieran entendido nada porque no sabían leer. Los pocos que sabían leer y escribir lo sabían justito. Entonces se proclamó la República duró desde el año 31 hasta el año 36, tuvo que soportar todos los digamos, obstáculos del mundo que le pusieron la parte gobernante, que no querían ver la República ni en pintura, porque le dio el voto a las mujeres, porque fomentó la enseñanza pública. La gente quería, la gente de conservadora, la gente la quería ignorante para poder manipularla. Porque querían hacer una reforma agraria, entonces esto no les interesaba. Además hicieron que el Estado fuera laico, que no fuera dirigido por la Iglesia Católica, con lo cual la Iglesia tampoco estaba, digamos, muy por la labor. Al final hubo un golpe de Estado, el cual dio un general que se llamaba Emilio Mola, no Franco. Franco se unió a última hora, porque él era un hombre ambicioso, pero a él le daba prosperar con un nuevo voto. Él solamente era ni republicano ni moneda, franquista. Entonces cuando vio que podían ganar, se puso de parte de los amotinados, de los rebeldes. Tuvo la suerte de que el general que iba a encabezar la rebelión estaba exiliado en Portugal y murió ese mismo día en un accidente de aviación. Y el otro, que era el segundo, Emilio Mola, murió también en otro accidente de aviación, por casualidad. Entonces le entregaron el poder a él del resto de generales de una junta de generales, con lo cual había un general, que era el general Cabanellas, que era un general mayor, que había tenido sus órdenes a Franco, que dijo: no sabéis cómo es este tipo, le habéis entregado el poder de mandar en España, ahora creerá que España es suya y no la devolverá. Y efectivamente no la devolvió, se dedicó primero, para ganar la guerra,
sitio que conquistaba, represión que te metía para cargarse a toda la oposición, para matar al que no pensaba como él, a una parte y a la otra parte para que se acojonara y no le planteara problemas. Y así fue haciendo. El que pilló, pues le cortó el cuello. Franco era un hombre de una inteligencia muy limitada. No era extraordinariamente inteligente, sí era precavido, mal pensado, como suelen ser todos este tipo de personas. Y dirigía a España como un cortijo. Eso fue primero apoyar a los alemanes que le habían ayudado a él a ganar la guerra y a los italianos, pero cuando vio que podían perder la guerra, entonces ya se puso más de parte del Reino Unido y de los Estados Unidos, porque él era así. Esas naciones europeas que no apoyaron a la República, porque no es un asunto entre españoles, los regímenes democráticos, Reino Unido, Gran Bretaña, Estados Unidos, no, se apañarán los españoles. Pero los alemanes y los italianos, que eran dos de los regímenes más asesinos que han habido en el mundo, el régimen nazi de Alemania y la Italia fascista de Mussolini, sí apoyaron. También dicen que apoyaron a la República, la Unión Soviética de otro asesino, Stalin, tan fascista como Hitler y Mussolini, pero llegó con cuentagotas porque además estaba retenida por los franceses en la frontera, porque Rusia está muy lejos, y porque solamente se aceptó porque no había otro remedio. No tenía ayuda de nadie. Se habían negado a ayudar al régimen democráticamente votado por las personas. El golpe de Estado se produce cuando las elecciones de la República las gana una coalición de partidos de izquierdas. Entonces había gobernado la derecha, que había gobernado hasta ahora, entonces no habían hecho nada. Bueno, después de esto, pues el gran patriota Franco, en los años 50, lo que hizo fue regalarle 3 bases a un ejército extranjero para que se instalara allí. Fueron a los Estados Unidos, el presidente Eisenhower, que fue un general en la Segunda Guerra Mundial, pues vino a España y Franco, pues nada, para hacerle la pelota y para que lo tuvieran en cuenta, le regaló 3 bases. Una en Rota, otra en Torrejón, otra en Zaragoza, donde se metió un ejército extranjero en suelo español. Perfecto. Bravo por el patriota de Franco. Ojo, que también introdujeron aquí los americanos las armas nucleares. Por ejemplo, se les cayó un avión con una bomba de estas en el mar cerca de una ciudad llamada Palomares, un pueblo, y no se nos ha caído, no era armamento nuclear, no, que va, y para hacer eso montaron un bulo. Ya os contaré la historia de los bulos de dónde está, ya os lo contaré en próximos vídeos. Montaron un bulo, hicieron un paripé, fue allí el embajador americano, fue un general americano y fue un ministro español, por cierto, Manuel Fraga, fundador del Partido Popular, y con un bañador de esos que parecía un pantalón largo, se metió dentro del agua con el general y el embajador para demostrar que allí no había material nuclear, que estaban acojonaditos porque el material estaba. Pero hoy en día, si vais por esa zona, hay una zona acotada que todavía tiene radioactividad, porque evidentemente, y después eso lo reconocieron ya muchos años después, que sí, efectivamente ese avión iba cargado con un misil, con una bomba, que llevaba carga nuclear. Franco, desgraciadamente, instaló un régimen donde, por ejemplo, las mujeres no tenían ni voz ni voto, los hombres tampoco, pero las mujeres todavía menos. Estaban supeditadas al marido, no podían sacar dinero del banco si iba el marido con ella, no podían disponer de sus bienes, los particulares que heredaban de su familia, sin el consentimiento de su marido. El marido podía hacer lo que le diera la gana con los bienes de él y con los de su mujer. Si se quería engañar a la mujer, cometía una falta de amancebamiento que no llevaba ninguna pena, normalmente le daban palmadita en la espalda, muy bien hecho, chico, ahí, más. Si la mujer engañaba al marido, cometía un delito de adulterio y iba a la cárcel. Eso cuando no el marido se la cargaba, que hasta los años 60 que se reformó la ley, si un marido sorprendía a la mujer en flagrante delito de adulterio,
y la mataba, hombre, se les tenía comprensión y entonces lo que hacían era exiliarlos solamente, pero de cárcel nada. Es más, estoy seguro que muchos policías le aplaudirían porque estos eran así, machistas de tomo y lomo, maltratadores y en fin, y inculcadores de odio. Franco, para vergüenza nuestra, murió en la cama, debió ser juzgado y encarcelado, pero murió en la cama. La gente en referéndum decidió que quería un cambio de régimen, la democracia ha modernizado a este país. De verdad que sí, a pesar de que hay gobiernos que no hayan gustado, pero este país ha ido adquiriendo libertades. Vosotros tenéis en cuenta que en época del franquismo no existía la libertad ni de ver el cine que querías, ni de criticar si no te gustaba alguna decisión gubernamental. Dios mío, esto que hoy en día salen y le dicen a Pedro Sánchez, le dicen de todo, o le dicen de todo a Feijóo, o a otro, o a algún otro presidente, pues esto no se podía hacer. El que decía algo de Franco lo llevaban a la comisaría, le daban una somanta de leches y suerte tenía si no lo tiraban por la ventana y decían que se había suicidado, ¿eh? Porque la oposición al régimen estaba prohibida y de hecho un mes antes de morir Franco ordenó el fusilamiento de ciertas personas que fueron fusiladas. Y ahora hemos llegado pues esto a la democracia. Tenemos democracia y con la tecnología de hoy en día, que tenemos una tecnología donde los mensajes se difunden al segundo, no como antes que tenías que esperarte para enterarte de las noticias al telediario o a que salieran los periódicos al día siguiente. No, está ahora mismo en los pocos segundos tienes información y como está abierta a todo el mundo puede emitir, todo el mundo puede publicar, pues existe lo que se llaman los creadores de bulos, del cual, como ya he dicho, ya os hablaré en un próximo vídeo para que veáis quién tiene interés en propagar esos bulos. ¿Quién tiene interés? Eso lo veremos en otro vídeo. Pero no obstante, no os olvidéis de suscribiros al canal si os gusta, de darle al like. Y si tenéis alguna sugerencia, siempre que se manifieste la cosa con educación, no hay ningún problema, la podéis hacer. Venga, saludos a quienes me escucháis.